El libro La Ley de Dios, eterna, perfecta e inmutable, engrandecida y magnificada en el testimonio eterno del Señor Jesucristo, carácter perfecto del Espíritu de Dios. Capítulo 22. El plan de salvación de Dios ilustrado en el santuario terrenal, figura del celestial, y la fiesta solemne de Jehová Dios, el arca del pacto y la ley eterna. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en lo que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Hundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos de los
lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y una anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los hará en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio de rostro de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y las pondrás en orden. Meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirá la fuente y su base, y la santificará. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después hará que se acerquen a sus hijos, y le vestirá las túnicas, y los ungirá, como ungiste a su padre, y serán mi sacerdote, y su unción le servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo, así en el día primero del primer mes, en el segundo año. El tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado del norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina en la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocaustos y ofrendas, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre los tabernáculos de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón, sus hijos, lavaban en ella sus manos y sus pies.
cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, puso la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba el día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, y en toda su jornada. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondré en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la fiesta solemne de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, o sigáis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerás. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis. 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año,
Y ofreceréis con él pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos de Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, dile, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlo delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiere que habitéis. Día de reposo será a vosotros, afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos de Jehová. Por 7 días, el primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, el 8º día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculo habitaréis 7 días. Y todo natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así también habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Palabra de Jehová de los ejércitos. Amén. Se encuentra en las Santas Escrituras. Hebreos 8 del 1 al 13. Hebreos 9 del 1 al 5. Éxodo 25 del 8 al 22. Puntos suspensivos 40. Éxodo 40 del 1 al 38. Deuteronomio 10 del 1 al 5. Levítico 23 del 1 al 44. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo, a causa de su apostasía. Los israelitas habían perdido el derecho a la bendición de la presencia divina, y por el momento hicieron imposible la construcción del santuario de Dios entre ellos.
Pero después que les fue devuelto el favor del cielo, el gran caudillo procedió a ejecutar la orden divina. Hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del sagrado edificio. Dios mismo le entregó a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y forma, así como de los materiales que debían emplearle, y todos los objetos y muebles que debían de contener. Los 2 lugares santos hechos a mano habían de ser figuras del verdadero, figuras de las cosas celestiales. Es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Todas estas instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien las comunicó a los jefes del pueblo. Para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Hacía falta gran cantidad de los materiales más preciosos y caros. Y no obstante, el Señor únicamente aceptó ofrendas voluntarias. Di a los hijos de Israel que recojan para mí ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente de corazón. Recogeréis mi ofrenda. Esta fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir morada del Altísimo. Todo el pueblo respondió unánimemente. Todo aquel a quien su corazón impulsó y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, trajo una ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron tantos hombres como mujeres, todos de corazón generoso, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Todos presentaban una ofrenda de oro a Jehová. El tabernáculo fue construido desarmable de modo que los israelitas pudieran llevarlo con su peregrinaje. Era por consiguiente pequeño, de unos 17 metros de largo por unos 5 metros y medio de ancho y alto. No obstante, era una construcción magnífica. La madera que se empleó en el edificio y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que se había en el Sinaí. Las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente, fijadas en basas de plata y aseguradas por columnas y travesaños, y todo estaba cubierto de oro, lo cual hacía aparecer al edificio como de oro macizo. El techo estaba formado de 4 juegos de cortina. El de más adentro era de lino torcido azul, púrpura, carmesí, y querubines de obra primorosa. Los otros 3 eran de pelo de cabra, de cuero de carnero teñido de rojo y de pieles de tejones, arreglados de tal manera que ofrecían completa protección. El edificio se dividía en 2 secciones mediante una bella y rica cortina o velo suspendido de columnas doradas, y una cortina semejante a la anterior cerraba la entrada de la primera sección. Tanto estos velos como la cubierta interior que formaba el techo eran de los más magníficos colores, azul púrpura y escarlata, bellamente combinados, y tenían recamados con hilos de oro y plata, querubines que representaban la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial, y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. El sagrado tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Estaba cerrada con cortinas de riquísimos tela hermosamente trabajadas
aunque inferiores a los del santuario. Como estas cortinas del atrio eran solo de la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo, el edificio podía verse perfectamente desde afuera. En el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce del holocausto. En este altar se consumían todos los sacrificios que se ofrecían por fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de metal. Había sido hecho con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo, o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. En el primer departamento o lugar santo estaban la mesa para el pan de la proposición, el candelero o la lámpara y el altar del incienso. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte, así como su cornisa decorada. Estaban revestidas de oro puro. Sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Por ser santo, los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes. Al sur estaba el candelero de 7 brazos, con sus 7 lámparas. Sus brazos estaban decorados con flores y primorosamente labradas y parecidas a lirios. El conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Como no había ventanas en el tabernáculo, la lámpara nunca se extinguían todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche, exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del Santísimo y de la inmediata presencia de Dios. Estaba el altar de oro del incienso. Sobre este altar el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación, y el gran día de la expiación era rociado con sangre. El fuego que estaba sobre este altar había sido encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Día y noche el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y por sus alrededores. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Era el repositorio de las tablas de piedra, en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente se lo llamaba Arca del Testimonio de Dios o Arca de la Alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. La cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo, en señal de reverencia y humildad. Los querubines, con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Encima del propiciatorio estaba la Shekinah, o manifestación de la divina presencia, y desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otra vez caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación. A una sombra o una nube descansaba sobre el ángel y de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio.
Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así es la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario, con sus paredes doradas que reflejaban la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso refulgente de oro, y más allá del segundo velo, el arca sagrada con sus querubines místicos, y sobre ella la santa Shekinah, manifestación visible de la presencia de Jehová. Pero todo esto era apenas un pálido reflejo de las glorias del templo de Dios en el cielo, que es el gran centro de la obra que se hace en favor de la redención del hombre. Había 3 asambleas anuales de todo Israel para rendir culto en el santuario. Por algún tiempo Silo fue el lugar de reunión, pero más tarde Jerusalén llegó a ser el centro del culto de la nación, y allí se congregaban las tribus para las fiestas solemnes. El pueblo estaba rodeado de tribus feroces y belicosas, ansiosas de apoderarse de sus tierras. Sin embargo, 3 veces al año todos los hombres y robustos y fuertes para la guerra, y toda la gente se podía soportar el viaje. Tenían orden de viajar a sus casas para elegir el lugar de reunión cerca del centro del país. ¿Qué impediría a sus enemigos que se precipitasen sobre aquellas moradas y familias sin protección y destruirlas a sangre y fuego? ¿Qué estorbaría a una invasión de la tierra que reduciría a Israel a cautiverio bajo el dominio de algún enemigo extraño? Dios había prometido ser el protector de su pueblo. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le teman y los defiende. Mientras los israelitas subieran para adorar, el poder divino refrenaría a sus enemigos. Dios había prometido: yo arrojaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio. Nadie codiciará tu tierra cuando suba 3 veces al año a presentar delante de Jehová tu Dios. La primera de estas fiestas, la Pascua o fiesta de los panes ácimos o sin levadura, se celebraba en Abis, el primer mes del año judío, que correspondía a fines de marzo y principios de abril. Entonces el frío del invierno había pasado, como también la lluvia tardía, y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera. La hierba reverdecía en las colinas y los valles por todas partes. Las flores silvestres adornaban los campos. La luna, ya casi llena, embellecía las noches. Era la estación también descrita por el santo poeta que cantó: ya pasado el invierno, la lluvia ha cesado y se fue. Han brotado las flores en la tierra, que ha venido el tiempo de la canción y se oye el arrullo de la tórtola en nuestro país. Ya la higuera ha dado sus higos. Por todo el país grupos de peregrinos se dirigían hacia Jerusalén. Los pastores que habían dejado por el momento sus rebaños y sus montes, así como los pescadores del mar de Galilea, los labradores de los campos y los hijos de los profetas que acudían de las escuelas sagradas, todos dirigían sus pasos hacia el sitio donde se revelaba la presencia de Dios. Viajaban en cortas etapas, pues muchos iban a pie. Las caravanas veían continuamente aumentar su fila, que a menudo se hacían muy numerosas antes de llegar a la santa ciudad. La alegría de la naturaleza despertaba alborozo en el corazón de Israel y gratitud hacia el dador de todas las cosas buenas. Se cantaban los grandiosos salmos hebreos que ensalzaban la gloria y la majestad de Jehová. A la señal de la trompeta, con acompañamiento de címbalos, se elevaba el coro de agradecimiento entonado por centenares de voces. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, Jerusalén.
Allá subieron las tribus de Gad, para alabar el nombre de Jehová. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Cuando veían en derredor suyo las colinas donde los paganos solían encender antaño los fuegos de sus altares, los hijos de Israel cantaban: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Las fiestas anuales, los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Al llegar a la cumbre de las columnas que dominaban la santa ciudad, miraban con asombro y reverencia las multitudes de adoradores que se dirigían hacia el templo. Veían ascender el humo del incienso y al oír las trompetas de los levitas que anunciaban el servicio sagrado, sentían la inspiración de la hora sagrada y cantaban: grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra en el monte Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Abridme las puertas de la justicia y entraré por ella, alabaré a Jah. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, Jerusalén, aleluya. Todas las casas de Jerusalén se abrían para recibir a los peregrinos y se les proporcionaba alojamiento gratuito, pero esto era suficiente para la vasta asamblea y se levantaban tiendas en todos los sitios disponibles de la ciudad y de las colinas circundantes. El día 14 del mes por la noche se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante el sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua. Quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos, y el primero y el último eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servir alguno. El segundo día de la fiesta se presentaba a Dios las primicias de las cosechas del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina, y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se debía recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. 50 días después de la ofrenda de las primicias venía la fiesta del Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de la semana. Como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento, se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se predicaba al culto. En el 7º mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta y del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. La tierra había dado su abundancia, la cosecha había sido recogida en los graneros, los frutos, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora acudía el pueblo con los tributos de agradecimiento al Dios que lo había bendecido. Esta fiesta debía ser, ante todo, una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Este, ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de preocupaciones y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Aunque se les mandaba solamente a los padres y a los hijos que acudieran a la fiesta, siempre que fuera posible,
las familias debían asistir también a ellas, y de su hospitalidad debían participar los siervos, los levitas, los extranjeros y los pobres. Como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos eran conmemorativas en recuerdos de su peregrinación por el desierto, el pueblo debía a las fiestas anuales dejar sus casas y morar en cabañas o en ramadas hechas con gajo de árboles hermosos, ramos de palma, ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. El primer día era una santa convocación y a los 7 días de la fiesta añadía otro octavo que se observaba de la misma manera. En estas asambleas anuales los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unían a Dios y unos a otros. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios les ha otorgado, como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres, y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto. Así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Se encuentran Patriarcas y Profetas, capítulo 30 y capítulo 52 por Elena G. de White. Palabra del Creador, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Amén.